Para comenzar un poco, en vez de irnos al 28 de abril, me gustaría retrotraerme quizás unos meses a ese informe de Redella en el que se habla de una cierta peligrosidad de que pueda haber apagones. ¿Qué dice ese informe? ¿Cuándo se ve la luz? ¿Y por qué nadie hace caso a ese informe? Porque no solo ha habido un informe. De hecho, te has remontado a unos meses antes, pero podías perfectamente remontarte a 2020. El primer informe de la red eléctrica es de 2020. Segundo es de 2024. El tercero es de febrero de 2025. Y el cuarto, que no llega a ser un informe, es de minutos antes. ¿Por qué? Porque habían comprobado que había alteraciones importantes en el funcionamiento de la red, en concreto de la frecuencia, que luego hablaremos de ello, ¿no? ¿Qué dicen esos informes? Todos dicen lo mismo, pero no solo los de red eléctrica. Los de la red de redes europea, que tiene un nombre tan largo que no me atrevo a decirlo porque me voy a equivocar seguro, incluso empresas, como por ejemplo Repsol. A lo largo del tiempo, entre 2020 y el 28 de abril del 25, se han dado 11 informes. Y todos ellos abundan en lo mismo. A ver, es un tema de equilibrio y de compensación de red. Me puedo enrollar como la pata de un romano. No sé si quieres que lo haga ahora o que vayamos sacándolo poco a poco para no ser pelmazo. Este es tu espacio y puedes hacer lo que quieras. Vamos a ver, cuando estábamos en bachiller nos contaban la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y hay un segundo aforismo, no, una segunda realidad importante en la red, y es que en todo momento la oferta de energía tiene que ser igual que la demanda. Eso es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de milisegundos, estamos funcionando en tiempos no humanos, en tiempos electrónicos. Entonces, claro, los sistemas tienen que funcionar a la perfección y tiene que haber una red equilibrada. ¿Qué significa una red equilibrada? Pues que todas las fuentes de energía eléctrica deberían estar funcionando de manera coordinada para que no se diera ningún fenómeno que supusiera al final un apagón total como este. Por cierto, yo tengo 73 años, jamás he visto un apagón total en España. Los he visto parciales y hasta bastante abundantes cuando yo era muy pequeño porque no había casi fuentes de energía, era prácticamente carbón. Quiero decir, plantas que quemaban carbón para generar energía eléctrica. Luego sobrevino el boom de los embalses, muchos de los cuales, por no decir que prácticamente todos, tenían una o dos funciones. Una función de generación de energía y otra de riego. Y una tercera derivada que era pues, de deporte. Pero conforme fueron creciendo, cada vez había más energía y, por supuesto, los apagones tendían a desaparecer. Y estaba muy bien gestionada la red. Después apareció la energía nuclear. Y ya con eso la garantía era absoluta. Y luego los ciclos combinados, es decir, ya estamos hablando de carbón, hidroeléctrica, nuclear y ciclos combinados. Las cuatro energías tradicionales funcionan de manera síncrona, es decir, giran las turbinas de producción de energía con la misma frecuencia de 50 hercios, que es la que predomina en la red. Pero luego sobreviene, por inducción de Naciones Unidas, este fenómeno del que tanto hemos hablado, del famoso calentamiento global, después cambio climático. No, estamos quemando combustibles, esa quema de combustibles está generando incremento en el CO2 de la atmósfera, ese incremento de CO2 va a suponer un calentamiento de ese calentamiento va a generar que los polos y las grandes masas de hielo que hay en Groenlandia, la Antártida y Groenlandia básicamente, se deshagan y entonces va a subir el nivel del mar y bueno, pues va a ser un espanto. Esto es una crisis climática total. Vamos a intentar no quemar CO2. Bueno, eso no tiene fundamento científico, lo estuvimos hablando y lo puedo volver a hacer, pero entonces nos desviaríamos. ¿Qué ocurre? Que hay dos tipos de energía, a los que han llamado renovable o verde, que en principio no emiten CO2 a la atmósfera cuando funcionan como tales generadores de energía. Por supuesto sí cuando los fabricas, pero bueno, eso lo dejamos de lado temporalmente. Así es que nos hemos convertido en creyentes de una nueva fe en la que hay que integrar eólica, solar, carbón, hidroeléctrica, ciclos combinados y atómica. La biomasa, pero eso ya no tiene mayor peso, en fin, no tiene importancia, en el mismo sistema, y tenemos que hacer que todas funcionen, pero las tradicionales son síncronas y las nuevas son asíncronas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no están sincronizadas con los hercios del sistema, y los hercios del sistema son 50 en Europa, 60 en Estados Unidos. Es la frecuencia por segundo a la que oscila la corriente alterna. Las centrales de producción de energía eléctrica verdes, o por decir algo, renovables,
voy a hacer un inciso, nada más renovable que la energía hidroeléctrica. Llega el agua, corre, genera energía y se va. Incluso las centrales de bombeo, llega el agua, corre, genera energía y no se va, se queda en otro embalse que la sube y vuelve a generar en círculo continuo, infinito, la misma energía con la misma agua, por decir así. Aquí el pobre Heráclito, que decía que nunca pasa 2 veces la misma agua por el mismo río, pues estaría hecho unos zorros. Pero bueno, esa es una tontería que no tenía por qué haber dicho. A lo que voy, tenemos un problema, porque hay una energía que no rota con turbinas y que no puede estar sincronizada con el funcionamiento de 50 hercios, que es bueno, pues el funcionamiento de la red. ¿Qué ocurre? Vale, por una parte, con los inversores resolvemos uno de los problemas que tiene la energía eólica y la energía solar. Es decir, son energías de corriente continua, las convierten en corriente alterna y como las demás son de corriente alterna, ya son todas de corriente alterna, estupendo, pero no tienen turbinas. ¿Y la turbina? ¿Qué le pasa a la turbina? Pues la turbina, como sabes, como sabemos todos, es algo que gira constantemente y que tiene una cierta masa. Cuanto más masa, mejor. ¿Mejor qué? Mejor compensa las alteraciones de la frecuencia de la red. ¿Por qué? Pues porque si de repente dejas de producir la turbina, que puede ser gigantesca, sigue girando y esa energía de giro genera energía eléctrica solo por el giro inducido por el anterior funcionamiento del sistema. Deja de funcionar, pero la turbina sigue girando durante mucho tiempo. De hecho, para que la gente se haga la idea, la turbina de la central de Almaraz pesa 700 toneladas. Esas 700 toneladas solamente per se pueden seguir generando energía durante mucho tiempo. Mientras se ha caído una de las fuentes de generación, la turbina sigue produciendo energía eléctrica. Recuperas la fuente y entonces la turbina ya sigue funcionando, no generando energía, sino la hace, pero no tiene que compensar el mal funcionamiento de la red. Es decir, cuando la red tiene un problema, las energías que turbinan lo resuelven automáticamente. Bueno, automáticamente, con ayuda de red eléctrica. Evidentemente, en todo momento las empresas y red eléctrica están trabajando de consumo. Pero la solar y la eólica no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen turbinas. Es decir, hay que compensar la falta de turbinas con las turbinas tradicionales. ¿50-50? Ahí está el problema. No había 50 o 50 el día 28. Había 68 solar, más 10 y poco de eólica, más 10 de nuclear, más otro poco de hidroeléctrica. Había una gran asimetría en favor de las energías renovables, entre comillas. ¿Qué pasó? Algo pasó. Ese algo es lo que no se sabe. Yo he leído a un montón de científicos, verdaderos sabios, que dicen, no, es que seguramente la capa de nubes que estaba sobre España y que había tapado 3/4 de la capacidad de calentamiento del Sol, de repente se retiró y hubo un pico de producción y entonces se elevaron los hercios y entonces hubo que compensar. Esto de los hercios es muy curioso. El sistema de control es el siguiente. Esto funciona a 50 hercios por segundo. Si es 50,1 hercios por segundo, se desconectan las plantas para evitar daños en las mismas. Es decir, esto es de una sensibilidad tremenda. ¿Cualquier planta? Cualquier planta. Vale. Las atómicas se tuvieron que desconectar, las de energía atómica. ¿Por qué? Porque lo que no pueden generar es daños en el generador, porque eso cuesta una pasta y además muchos meses, porque hay que fabricar las turbinas. No puedes ir al supermercado y decir, me dé una turbina de 700 toneladas, de esto no tenemos, oiga. Bueno, pues pasa lo mismo, entonces saltan. Y claro, ya no hay energía. Se sabe que en un momento dado de las 12:28, me parece recordar, de la mañana del día 28, cayeron 10 gigavatios, que es el 60% de la totalidad de la energía consumida. Cuando dices cae la demanda o cae...? No, cae la oferta. La oferta. Y deja de producir porque ha variado más de 0,1 los hercios. Bueno, es que varió un punto, o sea, pasó de 50 a 49. Y en el proceso saltaron. Saltan, dejan de producir y como la demanda y la oferta tiene que ser la misma en todo momento, la demanda era la que había en demanda de energía en España y la oferta de repente cae en 2/3, nadie puede compensar esa caída de la solar y pasamos a negro, se acabó, apagón total. ¿Y esos tantos porcientos que has mencionado ahora, a qué se debe que hubiese tan poca energía nuclear o tan poca energía generada por...? Porque tenemos un gobierno de políticos. Y me dirás, hombre, todos los gobiernos son de políticos. No necesariamente. Aquí hay el funcionamiento técnico del sistema, que es perfectamente conocido. Vamos a ver, tenemos unos ingenieros de primerísima línea internacional y unas empresas que funcionan como relojes.
No, el problema es cuando tomas decisiones de carácter político inducidas por agendas internacionales que no tienen nada que ver con el bienestar de la población. Por ejemplo, somos más verdes que nadie. Vamos a tener más energía solar y más energía eólica que nadie. A ver, todos sabemos cuáles son los problemas de la energía solar y de la energía eólica. Son intermitentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de noche la energía solar no funciona, es decir, no hay sol, por tanto no hay generación de energía, no pasa de energía lumínica a energía eléctrica, porque no hay energía lumínica, fuera todas las solares, y cuando estamos en una fase anticiclónica, tampoco giran los álabes de las turbinas de la energía eólica. ¿Por qué? Porque no sopla el viento. Tú imagínate un caso de una noche en anticiclón. Ni hay sol, ni hay viento. Pero alguien tiene que producir energía. Hombre, de noche hay menos demanda, las cosas como son, pero hay demanda. ¿Qué ocurre? Pues alguien tiene que suministrar eso. ¿Quiénes son esos alguienes? Pues las tradicionales, que no las digo otra vez porque son 4. Es decir, en el límite estamos duplicando la capacidad instalada simplemente para satisfacer los deseos políticos o ideológicos de una casta multilateral, porque todo esto viene de Naciones Unidas, que ha decidido que hay que minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pequeño inciso, la nuclear no emite CO2 a la atmósfera, la hidroeléctrica no emite CO2 a la atmósfera, y sin embargo, bueno, pues están demonizadas. ¿Por qué? Por ideología. Es decir, que por razones ajenas totalmente al funcionamiento de la economía y al bienestar del país, hemos impuesto que haya una enorme cantidad de energía eólica y solar, porque somos más machos que nadie. De hecho, días antes habíamos tenido unos momentos durante el día, es decir, cuando la demanda era máxima, en que solo con la energía solar habíamos satisfecho toda la demanda, con la oferta de solar. Fíjate qué enormidad. Y no pasó nada. No pasó nada porque no pasó nada, pero podía haber pasado. Eso dicen los 11 informes. Esto puede pasar en cualquier momento. Tenga usted la seguridad de que hay una red compensada, de que cuando caigan la eólica y la solar, por lo que sea, y el por lo que sea es lo que no sabemos qué pasó el día 28, las otras entran en funcionamiento inmediatamente para compensar esa frecuencia que se está alterando, porque de repente pasa la nube y de repente baja la solar, y bueno, y hay una alteración porque las otras están paradas, tienen que estar en funcionamiento inmediatamente. Si la solar y la eólica tuvieran turbinas, seguiría funcionando la turbina, cae la luz o cae el viento y momentáneamente sigue produciendo energía porque todas tendrían la turbina y da tiempo sobrado a que entren las otras. Claro. Pero claro, es que la eólica y la solar son inherentemente inestables. ¿Por qué? Pues porque son intermitentes y además no pueden compensar los problemas de la red. Así es que nos hemos encontrado con una situación de desequilibrio completo, o cuasi completo, en el que solar y eólica tenían un predominio absoluto y de repente algo ha pasado que no se ponen de acuerdo todavía, y bueno, pues han dejado de entrar en la red 10 gigavatios, que es una bestialidad. Conclusión, como los otros no, porque estaban apagadas. Vamos a ver, de la energía nuclear, una de las centrales operativas estaba, creo que cambiando combustible, y 2, como las han frito a impuestos, les han subido un 70% de impuestos en los últimos 6 años, han dicho, mire usted, yo de momento la dejo así y no produzco porque me está costando mucho más de lo que yo recibo. Sí. Claro, no estaban operativas. Y tampoco lo debían estar, o en la medida de lo necesario, ni las de hidroeléctrica, pues las de carbón te puedes olvidar en España, porque las han volado. Las que no han volado las están cerrando. Esto es una locura. No, es que claro, en Occidente las de carbón, ¿cómo que en Occidente las de carbón? En Estados Unidos, con la llegada de Trump, las de carbón van a toda máquina, porque necesitan energía eléctrica, aunque solo sea por la inteligencia artificial, pero ya. Las van a poner en marcha todas. Con Biden las cerraron, pero no las volaron. ¿Y qué pasó en Alemania? Pues en Alemania y en el Reino Unido de la Gran Bretaña, lo que pasa es que no está en la Unión Europea, en Alemania han tenido que poner en marcha todas las centrales de carbón porque han cerrado las nucleares. ¿Por qué han cerrado las nucleares? Encebollamiento alemán, no sé decirlo de otra manera, se le metió en la cabeza a Angela Merkel que no podía ser que tuvieran centrales nucleares porque a ver si nos iba a pasar como en Fukushima. Sí. Y va y deciden cerrarlas. Y los verdes que estaban en el gobierno anterior, que como sabemos Friedrich Merz ayer obtuvo en segunda instancia en la votación los votos suficientes para formar un nuevo gobierno, pero estamos todavía con el gobierno antiguo en funciones, donde están los verdes, apagaron las centrales nucleares antes de hora. ¿Por qué? Por ideología. Les importa un bledo que funcione mejor o peor la economía alemana. La satisfacción de los alemanes les da exactamente igual. Ellos van a imponer la ideología. ¿Por qué? Pues porque tienen una agenda 2030 propia. Conclusión, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Esta mañana me preguntaban, ¿crees que puede volver a ocurrir? Digo, tened la certeza de que va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque este gobierno no aprende.